Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a tratar los principios de la farmacología. ¿Qué es la farmacología? Según Velázquez, la farmacología es el estudio de las acciones y los efectos de los fármacos en el hombre sano y enfermo, y se ocupa de la investigación para el uso racional de los medicamentos. A la farmacología se lo puede dividir en dos ramas, las cuales son la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el organismo y permite conocer su concentración en la biofase en función de la dosis y el tiempo transcurrido desde su administración. El proceso ADME, descrito a continuación, permite estudiar de mejor manera el paso de los fármacos a través del organismo. El primer paso de este proceso es la absorción, la cual estudia la entrada de los fármacos en el organismo desde el lugar donde se depositan cuando se administran. Estudia el paso de los fármacos desde el exterior al medio interior, es decir, la circulación sistemática. El proceso de absorción se puede dar por diferentes vías de administración. Según Repetto, las vías de entrada de los tóxicos son enteral, la cual corresponde a las vías del tracto gastrointestinal, sublingual, gástrica, intestinal y rectal. Parenteral, vías que no necesitan del sistema respiratorio o digestivo para su absorción, sino la percutánea, epidérmica o dérmica, la mucosa, ocular, nasal, bucal, vaginal, intramuscular e intravenosa. E inhalatoria, que son las vías que utilizan el aparato respiratorio. Dentro de dicho proceso existen también distintos mecanismos como son el transporte pasivo y el transporte activo. La absorción o transporte pasivo posee varios parámetros. A. Principio o ley de difusión de Fick. Según este principio, cuando un sustrato alcanza una concentración equivalente o similar a ambos lados de una membrana semipermeable, se interrumpe el transporte neto. Es decir, existe un equilibrio entre ambos lados de la membrana. B. Coeficiente de liposolubilidad. La mayor o menor facilidad para la difusión pasiva de los fármacos depende de su grado de liposolubilidad. Existen fármacos hidrosolubles y liposolubles. Los hidrosolubles tienen una mayor facilidad de entrar a la membrana por sus características de agua. En cambio, los fármacos liposolubles necesitan de un proceso de metabolización, es decir, una biotransformación con el fin de permitir el paso a la membrana. C. Gradiente de concentración. A mayor concentración de un lado de la membrana, existe mayor facilidad para el pasaje del fármaco a través de la misma. Según Velázquez, la absorción por transporte activo cumple las siguientes características. A. Gradiente de concentración y transportadores activos. B. Selectividad. C. Saturabilidad. Y D. Pinocitosis. A. Gradiente de concentración y transportadores activos. Se lleva a cabo en contra de una gradiente de concentración y mediante la participación de transportadores específicos. Los transportadores difunden hacia el lado opuesto de la membrana al fármaco para liberarlo y posteriormente vuelven hacia la superficie de la membrana para repetir el proceso. B. Selectividad. El transportador es específico para una sustancia o un grupo de sustancias, emparentadas químicamente y no para otras. C. Saturabilidad. La cantidad de transportadores es limitada y el transporte suele ocasionarse un elevado gasto de energía, proporcionado por la molécula de ATP, biotransformado por la enzima ATP, pasa presente en la membrana. D. Pinocitosis. Para pasar una sustancia de un lado al otro de la membrana, esta puede englobar a ciertas partículas líquidas que entran en contacto con ella formando una vesícula pinocitósica.
La segunda etapa del proceso ADME es la distribución. El fármaco que ingresa a la sangre se liga a proteínas y una parte que no le hace permanece como moléculas libres. La fracción ligada se mantiene en equilibrio en relación a la fracción libre y únicamente las fracciones libres pueden atravesar la membrana plasmática. Esto menciona Ruiz-Gallo. Dentro del proceso de distribución existen las barreras naturales, las cuales impiden el paso de algunas sustancias. Podemos encontrar la barrera hematoencefálica, la del líquido cefalorraquídeo y la barrera placentaria. La barrera hematoencefálica, según Calab, se caracteriza por el paso de sustancias entre la sangre y los tejidos. Muchos fármacos no atraviesan esta barrera o no lo hacen con dificultad. Se suele utilizar precursores para atravesar dicha barrera. El líquido cefalorraquídeo, según Cardinali, está ubicada a nivel de los plexos coroideos y una de las capas de las meninges, que es las aranoides. Impiden el paso de ciertas drogas y también permiten la protección del encéfalo y la médula espinal. Por último encontramos a la barrera placentaria, que en la mayoría de los fármacos administrados a las madres son capaces de atravesar dicha barrera y entran en la circulación fetal. Esto menciona Velázquez. La cuarta etapa es la metabolización. Según Ruiz-Gallo, los fármacos liposolubles pasan por un proceso de metabolización, es decir, se da una biotransformación de los mismos, convirtiéndolos en metabolitos, los cuales son más hidrosolubles con el fin de atravesar las membranas. El último paso del proceso ADME es la excreción. Según Velázquez, los fármacos son eliminados del organismo ya sea de manera renal, fecal u otros como son la leche materna. Otro de los conceptos importantes dentro de la farmacología es la farmacodinámica, que se define, según repito, como un mecanismo de acción de los fármacos que actúan durante el tiempo que dura en el organismo hasta un determinado estadio para pasar por un proceso de metabolización y después ser excretado. Dentro de la clasificación de los efectos fisiológicos del fármaco encontramos dos: la acción tóxica que altera la arquitectura o estructura celular y la acción tóxica que altera la función celular. La acción tóxica que altera la arquitectura o estructura celular se ve afectada principalmente en la parte proteica de la célula y también puede ser una destrucción total o parcial de la misma. La acción tóxica que altera la función celular puede causar un daño en la permeabilidad de la membrana, un daño en la actividad enzimática, además de una alteración en la reproducción celular. Se debe conocer que existen mecanismos que producen alteraciones dentro de la farmacodinámica, como son el mecanismo mediador por receptores, que tiene una acción específica, en los mecanismos no mediadores por receptores con una acción inespecífica y los mecanismos desencadenados por acciones inmunitarias.